Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos los que se han venido conectando a este espacio, este webinar donde vamos a hablar de apropiación digital y cómo esto está impactando hoy en día las organizaciones, o que hablamos de apropiación digital y qué es esto. Y algo en particular que está también recientemente ocupando a las organizaciones y es el cómo esto puede impactar o cómo se puede esto aplicar y sacarle provecho, sobre todo en estos nuevos retos de alternancia o de trabajo híbrido. Entonces, frente a estas nuevas realidades, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Gracias por encender tu cámara, bienvenida. Bueno, los que también se han conectado, bienvenidos. Jennifer, Lina, Zaira, Carolina, Lady, muchas gracias por conectarse, bienvenidas. Y pues les quiero presentar entonces a quienes nos acompañan hoy del equipo de Change Américas, con quienes vamos a conversar hoy sobre este tema de apropiación digital. Entonces, pues le quiero dar la bienvenida a Catalina Pinzón. Catalina Pinzón, pues hoy tiene un rol bastante interesante y creo que es un match muy interesante en estos temas de apropiación digital. Pues en Change Américas es la gerente de Customer Experience, pero también trabaja hoy en día para una compañía, dos de las compañías más grandes de este país, haciendo temas de apropiación digital. Y por su parte, está también acá, la ven ya en cámara también, a Pilar Solano. Pilar Solano, la gerente de investigación, desarrollo e innovación de Change Américas. Trabaja desarrollando todo el tiempo productos, generando iniciativas, innovaciones para las necesidades de las organizaciones y también acompañado estos retos de transformación digital y particularmente de apropiación digital, que es lo que vamos a profundizar. También del equipo está por acá Karen Guerrero, del equipo de certificaciones internacionales y Lady Vargas. Entonces, pues con quienes estamos hoy acompañándolos en este webinar, en este espacio, pues bueno, nuevamente bienvenidos. Le cedo entonces la palabra a Catalina, a Pilar, y pues va a ser una conversación. También siéntanse en libertad de ir dejando sus preguntas por el chat. Yo las daré a conocer pues a nuestras dos facilitadoras, a nuestras dos speakers, y pues vamos a irlo conversando. Entonces, Pilar, Catalina, bienvenidas y bueno, pues entremos en materia. Bueno, pues primero agradecerles a todos los que se vienen conectando con nosotros. Tenemos gente dominicana, tenemos gente de otras geografías. Acá el equipo pues nos va a ir ayudando precisamente como a ir canalizando todas estas preguntas y pues bienvenidos a este espacio donde vamos a estar hablando de un tema que nos está, creo que está en la cabeza de todos y es qué está pasando con la transformación digital en la alternancia. Entonces, pues Cata, bienvenida también para que Muchas gracias, saludes. Pili. Muchas gracias. Bienvenida a este conversatorio y bueno, a todos también invitándolos que puedan interactuar por el chat para que nos hagan las preguntas y nosotros ir respondiendo. Bueno, Pili, entonces arranquemos, iniciemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. La primera, pues, pregunta crucial y casi que de apertura. ¿Qué está pasando con la transformación digital en la alternancia? Bueno, entonces yo creo que aquí vamos a qué, vamos a estar trabajando varias cosas que yo creo que son puntos de dolor nos aquejan a varios y creo que acá se van a sentir muy, muy identificados. Lo primero por donde quisiera arrancar es precisamente hablando de un nuevo concepto. No sé si algunos, si por el chat nos pueden comentar si algunos ya lo han oído o cómo lo están entendiendo, pero definitivamente nos tocó la realidad digital y definitivamente este nuevo término en esa convergencia digamos, de lo digital con lo físico, pues definitivamente yo creo que la pandemia nos obligó a ser digitales,
pero definitivamente yo creo que algunos hoy todavía con todo lo que significa la reapertura, con todo lo que significa volver precisamente a esa presencialidad, muchos están como en el dilema o en la incertidumbre de ¿será que vamos a volver a un estado anterior? ¿Será que las cosas van a volver a ser como antes? ¿Será que definitivamente pues al regresar a la presencialidad están los detractores y están precisamente los patrocinadores de esto? Y definitivamente estamos viendo cómo definitivamente vuelta atrás no hay. Eso es una, pues digamos como una tendencia que estamos viendo en general en todas las intervenciones que hacemos, pero definitivamente lo que sí vemos es que se creó una nueva configuración donde precisamente lo digital y donde precisamente lo físico empiezan a convivir. No podemos desconocer que hoy volver a un estado anterior no es, digamos que no es el camino, y definitivamente cuando hablamos de esta realidad digital, el consumidor cambió, el cliente nos cambió, definitivamente los consumidores hoy viven, trabajan, compran, interactuamos en general como sociedad mucho más. Nos tocó empezar a interactuar en este entorno digital y definitivamente esto nos cambió la vida, pero también nos hizo, digamos que ver e interactuar de una manera diferente en ahorro de tiempo, en lo que significa romper las barreras físicas como tal, y definitivamente pues las organizaciones hacia su interior y hacia todo lo que es sus colaboradores pues no pueden quedarse atrás. Y poder interactuar precisamente con estos consumidores y con estas, o sea, no solo con las antiguas y nuevas generaciones, sino definitivamente nuestra sociedad ya compra, trabaja e interactúa muy eficientemente en todo lo que significa el entorno digital. De esta manera, pues los negocios siguen y van a seguir avanzando en integrar los procesos virtuales a sus espacios físicos. Hoy hablamos de un concepto súper interesante para quienes nos quieran también dejar algunos aportes en el chat y demás, o si quieren ahondar sobre esto, pues nos pueden después contactar por interno. Y todo lo que significa la omnicanalidad, todo lo que significa el poder contar o brindar una experiencia de usuario, de consumidor, donde si yo compro por alguna plataforma digital, pero también me dirijo a un espacio físico, puedo tener una experiencia igual de satisfactoria y altamente conectiva con las diferentes marcas, productos y servicios, y definitivamente los negocios van a empezar a integrar este mundo digital. Entonces, bienvenidos a esta realidad digital para los consumidores, especialmente los jóvenes. Creo que vienen con ese chip digital. Es muy indiferente si las actividades se hacen virtual o físicas. Para ellos no hay distinción. Y seguramente esta nueva realidad precisamente nos empieza a indicar cómo se está moviendo la tendencia, ¿no? Entonces, acá algunos datos interesantes. Estamos viendo, por ejemplo, que en esa realidad digital donde convive lo físico con lo digital, definitivamente la tendencia es la alternancia. Cuando hemos experimentado todo lo que nos trajo el forzarnos este cambio, para algunos buscado, otros que ya venían en esta onda, pero definitivamente nos tocó convivir con lo digital, y definitivamente en los últimos estudios que se han hecho desde portales como El Empleo, Cifras y Conceptos, como algunas fuentes de información a nivel de tendencias en trabajo como FlexiJobs, nos están diciendo precisamente que aproximadamente el 67% quieren mantenerse en la virtualidad. Es decir, si me toca volver a mi oficina, venga, no quiero volver a un esquema de trabajo como el de antes. Quiero precisamente poder convivir con esa flexibilidad que me permitió poder precisamente interactuar y romper esa barrera física, poder acortar tiempos de distancia, de desplazamiento, optimizar la productividad, aunque se nos han desdibujado algunos los horarios de trabajo, pero definitivamente las personas quieren mantener un esquema mixto. Un 55% nos está diciendo, me gustaría ese modelo de alternancia, y definitivamente las empresas que no se monten en estos esquemas flexibles, definitivamente pueden correr el riesgo de tener una fuga también de talento, porque lo que sí está claro es que la tendencia nos está diciendo, las personas en general están buscando este tema de flexibilidad,
están buscando también trabajos que te permitan trabajar desde casa. Obviamente, esto va a depender mucho precisamente del tipo de negocio y de organización, porque pues no todo el mundo puede estar en esa, digamos, en esa virtualidad, pero definitivamente sí tenemos que buscar, digamos que esquemas muy flexibles. Y definitivamente la gente todavía, ante cómo vamos viendo la vacunación en temas de COVID y demás, por más que, y ya con todas las variantes que tenemos y demás, definitivamente en la medida que avance la vacunación, avanzan los esquemas de bioseguridad y todo esto, seguramente pues las empresas tienen mayores condiciones precisamente para proteger como tal a su talento, pero definitivamente el tema de desplazarte, el miedo de todos modos a contagiarte, a exponerte, las personas precisamente que están en casas o quienes nos ha tocado orquestar el rol de madre, digamos, de cuidado en casa, bueno, de todos estos roles que nos ha tocado convivir entre lo personal. Entonces, eso va a estar, yo creo que eso nos sigue invitando a que sigamos trabajando con flexibilidad, con lo cual, un primer mensaje y una invitación, quienes nos acompañan también desde áreas de talento humano, liderando temas de estrategia de talento en la organización, si su CEO o su directivo le plantea el volver precisamente a esos esquemas antiguos de trabajo, muéstrele todo este panorama, porque definitivamente si usted se devuelve al modelo anterior, va a quedar fuera de mercado y va a tener una gran fuga de talento, porque definitivamente estamos buscando flexibilidad. Cata, cuenta. Mira, Pili, y ahí lo conecto porque tú acabas de tocar varios puntos que también nos conecta con lo que llamamos la apropiación digital. Cuando hablamos de volver a los esquemas antiguos o hablamos de cómo mantener lo que hemos ganado al estar trabajando en casa, porque hemos dado, bueno, muchas organizaciones han dado pasos agigantados con todo este tema de trabajar en casa, de poder utilizar herramientas tecnológicas que le permitan automatizar o le permitan generar eficiencias en sus procesos. Al volver a una normalidad, las organizaciones están necesitando ajustar procesos, están necesitando automatizar. Miren un dato espectacular. ¿Cómo ha incrementado la automatización en las empresas? En el 2018, solo el 35% de los flujos de trabajo eran automatizados. En el 2019, el 45%. En el 2020 ya hablamos de un 65%. Y ahora en el 2021 estamos hablando de un 80%. Eso está pasando y eso va a pasar. Y muchas organizaciones lo que están pensando es el cómo lo vamos a hacer. Otras ya lo están implementando y otras ya lo implementaron casi que automático cuando arrancó todo el tema de la pandemia. Esto nos empieza a nosotros a poner a pensar en cómo hacemos que la organización genere una capacidad de apropiación y una apropiación rápida. ¿Cómo hacemos para que los colaboradores realmente empiecen a tener mucho más skills, mucho más competencias digitales que permitan que esa automatización pues finalmente se vuelva realidad y dé los resultados esperados del negocio? Miren que la cumbre para el reintegro laboral del 2020 nos decía que para el 2025 el 50% de las habilidades se iban a renovar. El 50%. Y una de las habilidades que casi que es el top, está en el top 3 de esas 10 o el top del top 10 de esas competencias es el uso y el manejo de la tecnología. Entonces, esto, más que de pronto decir en la alternancia, si estoy en mi casa, si estoy en mi espacio laboral, es que esto es una realidad desde la mentalidad digital. Y esto nos tiene hoy reunidos acá. Y es cómo hacemos para que su organización, nuestras organizaciones, empiecen a montar esquemas muy efectivos, rápidos, ágiles, prácticos, para que rápidamente los colaboradores apropien estas nuevas tecnologías y ese 80%, 90% de automatización se vea y sea una realidad. Hoy en día, en un portafolio de proyectos en una organización,
fácil el 60% son proyectos tecnológicos o de naturaleza tecnológica. Y eso que podría ser más del 60%. Entonces, aquí empezamos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Y cuáles son los principales desafíos? Siguiente pregunta del conversatorio, Cris. Sí, eso precisamente, ¿cuáles son los principales retos y desafíos? Porque hay mucho por hacer en términos de de esta triada tan importante que es intervenir, pues por supuesto las personas, pero de la mano con los procesos y la tecnología, como tú nos lo comentas, Catalina. ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son los principales retos o por dónde una persona que nos esté escuchando podría decir, podría priorizar y empezar a identificar que los principales retos o desafíos por los que tenía que empezar a intervenir en la organización son estos? Cuéntenos un poquito de este tema. Uy, mira, pues ya Pilar también nos da su visión y pues por el chat, bienvenidos también los comentarios. Desafíos 1000, nos estamos dando cuenta y la mayoría de las organizaciones, nosotros que tenemos la fortuna de estar en varios sectores, en muchas empresas a la vez, y nos empezamos a dar cuenta que los desafíos se repiten, independientemente en donde estés ubicado, independientemente del sector en el que estés, los desafíos empiezan a ser muy parecidos. Uno de los grandes desafíos es poder contar ya con talento digital. Poder contar con aquellas personas que ya tienen en su ADN, en su mindset, el pensamiento y las habilidades digitales. ¿Por qué es un desafío? Porque necesitamos que los cambios sean cada vez más rápidos y necesitamos que la apropiación de esas herramientas digitales sean mucho más ágiles. Ya pensar en que hay después de un proyecto, la implementación de un proyecto, pensar que tenemos unos 3, 4, 6 meses de sostenibilidad donde nos damos el tiempo para poder incorporar esa herramienta en el día a día, ya eso está mandado a recoger. Estamos casi que hoy en día esperando que los primeros 30 días se empiecen a ver resultados y casi que al tercer mes ya todo esté funcionando y la empresa empiece a capturar los beneficios cuantitativos y cualitativos, por lo cual se creó y se implementó un proyecto. Entonces, necesitamos el IQ digital, necesitamos tenerlo claro, necesitamos saber cuáles son esas competencias digitales de nuestro talento y cómo ayudar a desarrollarlas. Los proyectos nos ayudan a desarrollar competencias digitales y eso también es importante tenerlo presente cuando nosotros implementamos acciones e implementamos planes que no solamente sea para una herramienta específica, para un producto digital específico, sino también empiece a generar una capacidad organizacional. Competencias como ¿cuál? Analítica de datos. Pensar que yo nada que ver con la analítica de datos, estás en un error. Necesitamos todos, absolutamente todos, saber del manejo de los datos. Ya eso no es no, y ya todos necesitamos empezarlo a pensar, todo el área comercial. Necesitamos también todos entender, conocer y aplicar. Agilidad. La agilidad también es algo que ya se empieza a incorporar en el día a día y la agilidad no viéndolo como una célula de trabajo por allá en un proyecto, sino la agilidad entendiéndolo como ese mindset y esa manera de interactuar absolutamente todos. Manejo de los datos, todo lo que es la interpretación y también cómo poder capitalizar esa información y que esté totalmente disponible para que todos, absolutamente todos dentro de los procesos lo puedan utilizar. Otro, todo lo que es, pues lo digital seguirá avanzando en lo que estábamos hablando, ¿no? Pensar también que hoy en día se está implementando un proyecto o una herramienta tecnológica y ya vamos a descansar por el resto del año, también está mandado a recoger. Casi que estamos hasta ahorita
implementando esos productos mínimos viables cuando ya le estamos haciendo un upgrade, cuando ya le estamos haciendo modificaciones y necesitamos que el talento, necesitamos que las personas que ejecutan cambien rápidamente, sean ya personas que además se gocen, se disfruten esos cambios. Hoy en día, pensar que hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, por 3, 6 meses, un año, no, eso ya casi que es imposible. Y eso también es lo que las nuevas generaciones empiezan a valorar. Eso es por lo menos a mí, que soy consultora, facilitadora, me encanta, me fascina poder estar aprendiendo constantemente. Y eso es lo que necesitamos que también las organizaciones empiecen a tener muy presente. Necesitamos aprender rápido. Necesitamos aprender rápido, necesitamos despertar la curiosidad, necesitamos despertar la innovación, estar todo el tiempo pensando en cómo sí lo podemos hacer, cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos incorporar nuevas prácticas o mejores prácticas de otro sector. Estamos viviendo algo bien interesante, Cristian y también Billy, que es organizaciones o roles de las organizaciones se abren para aprender mejores prácticas de otro sector. Eso antes era como, no, eso no es conmigo. Ahora casi que están mirando y están tratando de aprender cómo hacen cosas parecidas que no tienen necesariamente el mismo resultado desde el sector, pero trayendo mejores prácticas para incorporar, hacer cosas nuevas y empezar también a mirar ensayo y error a ver qué funciona. Y por último, desde esta mirada, pues madurar la cultura digital. Necesitamos trabajar ya en un tema que trasciende a un proyecto, necesitamos mirar una cultura, necesitamos empezar a tener unos símbolos, unas prácticas culturales, necesitamos también que los líderes estén hablando en el mismo lenguaje, necesitamos que todos los procesos y todos los puntos de contacto de talento humano se estén hablando con esas necesidades. Entonces, bueno, aquí hay mucho tema para también hablar y poder conversar. Mucha tela por cortar porque yo no sé si, bueno, yo creo que comparten lo mismo a nosotros en todo lo que significa nuevas formas de trabajo, con todo lo que significa esta parte digital. Yo creo que ese ha sido el punto de dolor que los clientes nos han invitado a que los acompañemos precisamente en cómo cambiar esas nuevas formas de trabajo, tanto para el que era nativo digital como para el que análogo completamente y le tocó empezar a cacharrear y a, como decimos acá en Colombia, literalmente, y es empezar a probar y a interactuar con la tecnología. Eso definitivamente fue fundamental. Yo creo, y en esto precisamente, digamos que concuerdo con Catalina en términos de que definitivamente creo que es lo que más nos cuesta, o cuando uno llega a una organización y dice, no, sí, mi gente trabaja con toda la parte digital, pero cuando uno empieza a ver qué es lo que uno hace con la tecnología, hombre, pues la persona puede saber, digamos que muy bien manejar la herramienta o manejar esto, pero finalmente, si definitivamente esto no genera, no, o sea, primero no me está aportando a una toma de decisión de negocio. No estoy tomando decisiones inteligentes, no estoy tampoco empoderándome porque adicionalmente la tecnología también nos tiene que servir y esa facilidad de acceso a los datos nos tiene que servir precisamente para que nosotros podamos empoderarnos, podamos tomar decisiones inteligentes. Esto ya no depende de las cabezas de organización, sino que tú en tu día a día, en tu puesto de trabajo, tienes que resolver las cosas, como bien decía Cata, súper ágiles. Entonces, definitivamente lo que nosotros hagamos con la tecnología va a ser fundamental. Y aquí digamos que tres cosas que estamos viendo, que es cómo las personas están gestionando los datos, independientemente de si usted es un líder de primera línea o usted es una persona que está también en el frente de trabajo. Definitivamente la interacción con la información, la transparencia de información, la trazabilidad de información es muy importante precisamente para que usted la incorpore en su rol y precisamente pueda agregar valor. Lo otro que estamos viendo es la interacción digital. Pues esto se aceleró con pandemia, pero definitivamente las personas que en este momento no solo
sepan manejar este tipo de plataformas, sino también sepan manejar todas las aplicaciones y sepan manejar precisamente toda ese kit de herramientas tecnológicas que nos permitan comunicarnos con otros, que nos permitan compartir el flujo de trabajo, que nos permitan precisamente esta interacción que estamos teniendo, y que sobre todo, como bien lo decía, no se trata de que sepas o no manejar un Zoom o una herramienta de este tipo. Realmente se trata es de que tú puedas precisamente comunicarte efectivamente y establecer esa relación y nosotros lo llamamos rapport desde Change, que es generar esa conexión a través de un entorno como tal digital. Créanme que eso ha sido uno de los puntos de dolor que los equipos comerciales, que en general todos los que están digamos, en temas de atención o en el front con cliente, les ha costado no solo manejar más allá la herramienta, sino cómo comportarse en toda esa interacción digital, precisamente para poder hacer procesos creativos, procesos de seguimiento, de planificación del flujo de trabajo. O sea, definitivamente ahí hay que ayudar precisamente también a las personas y sobre todo en temas de productividad. Gran reto el que tenemos ahora que vamos a volver a entrar en alternancia, cómo balancear la productividad que habíamos ganado y que incluso se nos desdibujó, es decir, ahora hablamos de síndrome de burnout y cómo la gente está quedando precisamente quemada porque a altas horas de trabajo sale, digamos, del escritorio hacia su cuarto a descansar. Entonces, definitivamente, como sabemos que la productividad se incrementó, pero definitivamente esto, seguir así, puede no llegar a ser sostenible. Entonces, cómo encontrar ese balance en esa productividad y que realmente las personas sigan precisamente utilizando muy bien esa tecnología, sigan con ese nivel de tecnología, prioricen, porque esto puede llegar a tener uno en el día a día puede tener muchas cosas en su agenda, pero que aquello que genera valor en el cliente y sobre todo cómo empiezas a interactuar ahora en ese entorno digital del que hablábamos. Entonces, yo complementándote de estos desafíos, creo que por ahí va la cosa. Mira, Pili, que hablando de productividad, hoy en día estamos viendo que las organizaciones se están poniendo a pensar cómo seguir, cómo mantener la productividad digital que se ha podido ganar durante la pandemia. Al principio fue un caos, pero ha pasado algo bien interesante y es que las organizaciones tomaron medidas para poder continuar su operación, su relación comercial de manera digital, pero todavía pensando en cuando volvamos a la normalidad. Ahora que ya esto empieza a ser una realidad de volvamos a la normalidad, se empieza a ver que la productividad de relacionamiento digital aumentó. Por lo tanto, volver a lo anterior, 2 años atrás, empieza a verse una diferencia en visitas, una diferencia en tiempos, una diferencia, y ahí necesitan las organizaciones empezar a pensar cómo más bien mejoro lo que me tocó sacar casi que el sombrero para poder subsistir en este espacio, cómo ya lo maduro y empiezo a unir el mundo anterior, el mundo presente y el mundo futuro actualmente. Entonces el tema de productividad y la apropiación digital tiene mucha correlación y hoy en día necesitamos que las organizaciones y las personas que operan ya en cuanto a una nueva normalidad o el futuro, empiece a pensar cómo automatiza, cómo también empieza a incorporar ya algo mucho más maduro de manera digital para poder obtener esa productividad y no renunciar a lo que se está viviendo un año atrás. El tema, mira, de la interacción digital también es espectacular. Ahí quiero también complementar un tema y en un espacio que tuve hace poco, hablábamos de esa efectividad y esa como la apropiación e incorporar ya en un hábito de compra o en un hábito comercial temas de carritos de compras, ¿cierto? Que eso finalmente pues también es parte de una interacción digital y el 69% de los carritos de compras son abandonados. Esto lo traigo como analogía, ¿por qué? Porque también pasa a veces en la organización.
En la organización sacamos muchas herramientas tecnológicas y hoy en día que empresas grandes les están apuntando a todo lo que son las fábricas digitales y empiezan a sacar un montón de productos digitales que están o tienen una razón de ser para mejorar la productividad, para mejorar eficiencias, para mejorar, todo tiene una promesa de valor. Pero cuando empezamos a ver qué tanto las personas realmente usan esa herramienta tecnológica, esa transacción tecnológica, ese punto tecnológico específico, nos damos cuenta que tenemos churn, tenemos fuga o abandono justo del uso. Y ahí las organizaciones no se están dando tampoco el lujo de estar perdiendo dinero. La apropiación digital es necesaria para evitar justo esa fuga de ya no estoy utilizando esas herramientas o ese churn de herramientas tecnológicas internas y externas, porque también está pasando externo. Entonces, porque la competencia está sacando un mecanismo digital, yo lo saco, pero ¿qué tanto el cliente lo está usando? ¿O qué tanto lo empezó a usar y ya lo dejó de usar? Entonces, aquí el tema de interacción digital, totalmente de acuerdo con tu desafío. Ok. Cata y Pili, bueno, yo creo que está muy interesante esta conversación. Yo recuerdo que hace algunos años, y sobre todo porque empezamos a adentrarnos al tema de las personas o el core, empiezo yo a entender de lo que ustedes están conversando y es, pues son las personas. La tecnología per se no nos va a llevar al éxito, sino realmente si las personas lo usan de manera adecuada. Y desde esa visual de las personas, pues que hace unos años la preocupación venía, no, el cambio generacional, ¿no? Cómo van a convivir todas las generaciones. Que en últimas, hoy en día, son esas mismas generaciones que siguen conviviendo en las organizaciones y son los usuarios de esa tecnología. ¿Qué claves podemos darle a las personas que participan en este webinar para lograr tener una apropiación digital exitosa, que la gente lo use y realmente esto impacte en los resultados de la organización? Bueno, creo que ahí conversado con Pili, clave, primero darle un sentido a la tecnología. No es automatizar por automatizar y empezar también de ese sentido y esa propuesta realmente de valor, empezar a tener los datos necesarios para también evidenciar que esa apuesta tecnológica es la que me va a llevar a cumplir lo que la organización está empezando o le está apuntando desde la estrategia. Entonces, esa identificación del impacto de la solución es importantísimo. Además, que cuando ya la organización sabe para dónde va, hacia dónde tiene que ir, empezamos a ver qué tanto esa herramienta tecnológica o esa solución tecnológica impacta en las competencias y en el día a día de las personas. Porque a veces tampoco lo dimensionamos. Decimos, no, listo, vamos a implementar tal herramienta tecnológica. Ok, pero ¿cuál es ese impacto en introducir esa herramienta tecnológica en el sistema que se está hoy en día ejecutando? Y allí empezar a identificar qué se tiene que empezar a hacer o qué se tiene que empezar a ajustar para que esa herramienta tecnológica realmente sea apropiada, pues, de los resultados esperados. Ese como primer punto. Yo ahí te complemento un poco y es, yo creo que la llave de entrada ahí y una cosa que precisamente nos ha funcionado muy bien en general es cuando la herramienta tecnológica tiene una propuesta de valor para el usuario. Y cuando uno habla precisamente de esa propuesta de valor, uno a veces, o sea, la piensa solo de manera funcional. Claro, funcional, por supuesto, porque pues lo mínimo que uno espera es que o sea, que esa solución tecnológica, que eso que me está prometiendo que va a hacer, pues lo haga. Pero definitivamente lo que hemos observado es que la propuesta de valor también tiene que ser desde un componente emocional y social. Es decir, emocionalmente es
a mí no me genera ansiedad, no me genera, o sea, no me genera como ese estrés poder usarla, ¿sí? Y si me voy a arriesgar a usarla, definitivamente es porque me va a resolver algún dolor. Y eso yo creo que es esa delgada línea entre encontrar precisamente, listo, un beneficio normal de la solución, pero cuando yo la engancho, yo la apropio, definitivamente es porque me va a resolver alguna cosa y porque algunas herramientas de tecnología son más exitosas que otras. Tienen mucho que ver también con la sencillez y practicidad y esa parte emocional que me genera el interactuar con ella, pero también ese componente social. Porque claro, en el marco de la organización, pues es que nosotros implementamos soluciones que quiera o no, usted lo va a tener que hacer, ¿sí? Entonces, definitivamente, yo creo que el verle el lado bueno, porque a veces la gente como dice, uy, qué pereza ahora, me toca bien este reto y yo no voy a ser capaz de manejar esto. Definitivamente el que tú empieces a aprender y que eso sabes que te va a generar, digamos que una curva de crecimiento personal, laboral y demás, incluso en tu, digamos, como tu caja de competencias o tu marco de competencias, definitivamente eso te va a elevar el perfil. Entonces eso también tiene unas ganancias emocionales porque estás a la vanguardia. Entonces yo creo que el poder eh, arrancar no solo con ese impacto, sino con esa propuesta de valor que le vamos con la cual vamos a trabajar con el usuario es fundamental. De acuerdo. El segundo punto, pues es cuando ya la clave es acompañar al usuario. Definitivamente necesitamos posicionar más el producto que el proyecto. Y eso está cambiando también la forma de llegarle a los usuarios que finalmente pues son los que usan la herramienta o la solución digital. Y es que empiece el usuario a entender que ese producto tiene una propuesta de valor y ese producto le va también a generar a él o en su día a día un beneficio, un beneficio. Los beneficios no necesariamente siempre son beneficios de reducción de tiempo. Ahora voy a hacerlo en 2 pasos. Ahora de pronto la solución tecnológica tiene que hacerlo en 5, pero hay otros beneficios que hay que conectarlos porque hay beneficios organizacionales, hay beneficios hacia el cliente, hay beneficios de área, hay beneficios de proceso, hay beneficios ya también pues, personales o de rol. Entonces, es necesario que cuando empecemos a hacer toda la implementación tecnológica, el acompañamiento al usuario es casi que fundamental desde esa conciencia, generar esa conciencia y empezar a presentarle el producto de tal manera que él al final lo compre y diga, esto yo lo quiero y lo necesito implementar. Ese es un desafío, ese es uno de los grandes retos que tenemos en el día a día en los proyectos, pero es un desafío viable, es un desafío que nos estamos dando cuenta también el cómo tú le vendas a ese usuario el producto y esa solución tecnológica cambia radicalmente las cosas. Entonces, las 4 primeras semanas son fundamentales para ese acompañamiento y para que ellos también empiecen a dimensionar qué significa esa solución tecnológica, qué significa para ellos, como decía Pili, y también qué significa al final y qué se espera al final. ¿Qué se espera de ellos al final cuando empiecen ya a operar de esa forma con la solución digital? Entonces, ahí conocer el usuario es fundamental. El conocerlo, el conocer sus preferencias, ya lo vamos a ver más adelante, el saber también sus brechas digitales, saber también su contexto de cómo está él ejecutando su día a día, su proceso, es fundamental en ese acompañamiento. Y también, pues, ¿qué le va a cambiar? Esa incorporación en el día a día del proceso. El tercer punto, Pili. Cata, ahí una acotación, porque tal vez acá yo creo que nosotros lo hablamos mucho desde proceso y no quisiera dejar pasar de pronto como el énfasis en la importancia de conocer quién es tu usuario, porque no todas las personas apropian la tecnología de la misma manera. O sea, las personas, algunas son precisamente más curiosas, más digitales, pero a otras
digamos que En Colombia decimos les cuesta un montón. cacharreras. Exacto, pero aquí hay personas que también les cuesta un montón, o tú les dices, incluso hasta uno puede pensar que cosas tan básicas de pronto, como manejar precisamente todas las aplicaciones que vienen, por ejemplo, con Office 365, o lo que significa manejar precisamente entornos como Google Workspace, que también trae todo. Yo creo que nosotros hemos mirado solo 4 de todas las 12 herramientas más o menos que trae Workspace de Google. Entonces, definitivamente, en cosas, uno puede precisamente ahí asumir que el usuario va a ser fácil como tal hacerlo, y definitivamente hay gente que le cuesta, o sea, y yo creo que en eso está precisamente ese entendimiento de entender esas, y ahí voy con ese tercer punto, ¿no? De cómo tú acompañas esas barreras o dificultades. Y esto no lo solucionas con, ay, ya le dejé acá como el 1, 2, 3 o el demo de cómo lo hace. Sí, definitivamente Se lo no, envié por correo. te lo envié por correo. Y a veces, es Eso que pasa. sí, eso ¿Cómo no pasa. sabes? Se lo envié por correo. Entonces cuando tú empiezas a ver, es que yo creo que sí, por ejemplo, a las nuevas generaciones que vinieron con todo lo que significa el aprender en virtualidad, que pues eso también es un rollo, y todas las aplicaciones, por ejemplo, como decía Office 365, y yo no sé si, bueno, en mi caso a mí me pasó, mis hijos cuando arrancan a interactuar, ya son adolescentes, pero cuando arrancan a interactuar, por ejemplo, en estos entornos digitales y tener que compartir la información por OneNote o por ejemplo, empezar a compartir por el Teams o a comentar por ahí, por los grupos y todo eso, y tú dices, bueno, al final de en entrega de notas tú te das cuenta pues de que la verdad no es que no haya aprendido, la verdad es que le quedó de pronto, o sea, o no pudo de pronto con algo de la plataforma. Y eso mismo sucede en la organización. Entonces es, tú cómo precisamente compartes un documento, lo comentas, creas un grupo, estás precisamente interactuando por este chat o por acá de esto para que todos lo revisemos, y yo creo que realmente nosotros hasta ahora lo estamos sacando por ahí un 20-30% de potencialidad de lo que es cada solución digital que tenemos con todo lo que son espacios digitales de trabajo. Entonces, definitivamente acompañar y entender las barreras, sobre todo desde esos segmentos de personas, de tener identificados a quienes se les va a facilitar y la van a coger así, pero también de tener identificado al que le va a costar, pues tú sabes que ahí tienes que hacer mayor empuje, o sea, sabes que tienes que hacer mayor acompañamiento. Entonces, definitivamente acompañar ese aprendizaje, y sobre todo no le castigue por el error cuando está en proceso de aprendizaje, ¿no? Porque es que uno acá también tiene que luchar con el paradigma de la equivocación o del error, ¿no? ¿Cómo generamos ambientes seguros para que la gente pueda precisamente, como bien lo decíamos, cacharrear, que yo creo que va a ser como la palabra de este conversatorio, pero definitivamente cómo acompañas precisamente en esos puntos de dolor que pueda tener, y no la masa de la organización, sino de esos grupos específicos de colaboradores o de usuarios que van a tener esas barreras, va a ser fundamental. De acuerdo. Y ese lo conecto con el cuarto punto, la cuarta clave, y es empezar a monitorear ese hábito digital, porque también pasa. Entonces, le metemos toda la ficha, toda la atención al momento de la implementación y la activación de la herramienta digital o de la solución digital. Listo, salimos en vivo, se activó, productivo, 15 días, monitoreo de cualquier cosa que pase en las mesas de ayuda o en lo que levanten la mano y ya. Y después como que, bueno, si no hay quejas, reclamos o llamadas, Se entonces vamos apropió bien. por inercia. Ya, se apropió. Y empezamos a ver, ya cuando hacemos un poco más de una mini auditoría de apropiación, empezamos a darnos cuenta que o no lo están usando o lo están usando mal, o lo están usando, pero lo están usando a medias. Entonces, aquí el cuarto punto, la cuarta clave es fundamental, empezar a monitorear. Esa es la clave de la apropiación. La apropiación se da cuando tú puedes corroborar que la persona, el individuo o el colaborador empieza a utilizar la herramienta tecnológica y empieza a utilizarla de manera
casi que día tras día con la frecuencia que es. Aquí viene un punto clave y es la data. Nosotros hemos sufrido años atrás por no tener necesariamente correlación de datos entre lo que nosotros vamos monitoreando, que es la frecuencia de uso, la frecuencia, digamos, ya de las transacciones, el número de transacciones, ya en la puesta en marcha, y empezar a corroborar y empezar a correlacionar datos de cómo esto está o incrementando o generando eficiencias o cómo correlacionamos los datos que desde el inicio del proyecto pensamos en tener como beneficios cuantitativos y las transacciones o el uso de la herramienta. Y también, más atrás, cómo empezamos a monitorear que realmente son las 100 transacciones o las 100 entradas a la herramienta, esas son las que son. Entonces, ese punto es clave, es cómo yo empiezo a monitorear datos, cómo empiezo a recolectar datos, cómo empiezo a correlacionar datos y cómo empiezo a generar ese monitoreo de uso, tomas de área. ¿Cómo empiezo yo a decir, bueno, realmente en esta área lo están utilizando, cada cuánto lo están utilizando y empezar a ver también a través de las herramientas esa data que nos va a generar también esa, pues, o corroborar ese hábito digital. Y por último, ya buscar realmente la recomendación del usuario. La experiencia, tú lo decías, la experiencia de usuario. Antes ni siquiera nos estábamos imaginando, los ingenieros no se imaginaban si esa, cómo diseñar esa plataforma o cómo diseñar, no, si eso era amigable o no. Era un código y ya, listo. Pero hoy en día no. Hoy en día la experiencia de usuario es fundamental y es como nosotros no solamente la experiencia en navegación en la solución, sino la experiencia de todo el proyecto, desde que me lo nombraron hasta que ya lo puse en práctica y después lo disfruté. ¿Cómo lo disfruto? A través de los beneficios. Toda esa experiencia empieza a abonar terreno para las otras implementaciones, porque ya van a decir, no, esto no es tan difícil, esto es realmente fácil. Y eso, ojalá, debería ser parte del mindset digital y de apropiación. Óyeme, ahí no te ha pasado, yo conecto precisamente en esa, o sea, que, porque yo creo que eso es la clave para que el usuario la recomiende, ¿no? O sea, ese es el quick de ese último punto. Y también precisamente para conectar con eso de, no sé si en los proyectos donde has estado te pasa es como la gente o el usuario que dice, no, yo prefiero volver a mi Excelito tradicional o a mi documento, a mi hoja de cálculo que antes manejaba, que con esa yo me defiendo. O usan doble. O usan doble, ¿no? Entonces hacen acá y exportan, digamos, a este lado. O también pasa, por ejemplo, de que ya tú tienes una herramienta, las áreas comerciales. Ay, sí, yo de pronto puedo usar HubSpot o Salesforce o cualquiera de estas soluciones, pero definitivamente yo tengo que ir llevando precisamente como mi registro yo solito. Y claro, resulta que puede que para ti pueda resultar más fácil, pero como uno decía, es que el beneficio organizacional también es como tú tienes transparencia en la información con otros, porque definitivamente todo esto tiene un sentido y es que tú puedas rápidamente conectar y compartir ese conocimiento y esa información. Entonces, definitivamente, si nosotros no, o sea, la clave del éxito de esto es si el usuario, o sea, si esa persona recomendó la herramienta, porque donde se vuelva para el otro lado o esté usando simultáneamente la otra, créanme que ahí algo nos ha fallado en el proceso. Cris, si vas a abriste el micrófono. Sí, pues muy interesante. Yo creo que pues de estas 5 claves que nos han conversado, Kate, Pili, nos dan acá y creo que bueno, aquí nos muestras que es como un resumen muy gráfico de cuáles son esas 5 claves. Para ir concluyendo este espacio, quisiera hacerle una pregunta a cada una y si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, pues bienvenidas, nos pueden escribir en el chat. Pues yo te preguntara a ti, Pili, en pocas palabras, para ir sintetizando este espacio. En 2 líneas o en muy pocas palabras, ¿cómo podríamos resumir o definir
¿qué es la apropiación digital? Una idea clave que se lleven nuestros participantes de qué es la apropiación digital. Yo lo diría que a ver, sintetizarlo en una frase, es cuando a ti te gusta usar la tecnología y te es útil para tu día a día, en el marco de la organización, en tu trabajo. Y si hablamos en el marco social, para tu vida, para tu día a día. Es porque ya te gusta usar la tecnología y eso te facilita la vida y tu trabajo. Perfecto, Pili, gracias. Para ti, Cata, pregunta de cierre. En tu experiencia y de De lo que reinado. tú... De reinado. Esta es la pregunta de reinado. A ver cuál se lleva el premio. Para ti la pregunta de reinado, Cata, es, en tu experiencia y lo que tú has visto en diferentes organizaciones y clientes, ¿cuáles son esos tres principales factores, esos tres principales beneficios o ganancias que recibe una organización cuando implementa o ejerce acciones de apropiación digital, acompaña a las personas para que la apropiación digital se dé, sea exitosa? ¿Cuáles son las tres principales ganancias? Okay. Una principal y es casi que ayudar a que el proyecto o esa implementación pueda dar los resultados y se pueda capturar los beneficios esperados. Porque las organizaciones pierden mucho dinero en implementar acciones o soluciones digitales que no son utilizadas o que son subutilizadas. Y normalmente digamos, le echan la culpa a la implementación o a otras cosas. Pero muchas veces, por no decir casi que el 70%, es un tema de apropiación, es un tema de gente que posible no lo incorporó en su día a día y pues tampoco, cuando tú implementas una solución digital, finalmente es una hipótesis. Cuando tú la implementas y la llevas a cabo, empiezas a corroborar esa hipótesis. ¿Y esa hipótesis en cuanto a qué? A esos beneficios que estás esperando. Entonces, uno de los grandes principales beneficios es ese, es que puedas evidenciar los beneficios o los indicadores que en su momento lo pensaste cuando hiciste la inversión de esa solución digital. Otro, generar y acelerar capacidad organizacional. Ese es otro beneficio grandísimo, porque además, entre más ayudes a que se acelere un desarrollo de competencias digitales, pues cada vez más empiezas a ver que los cambios se implementan más rápido y mucho más fácil. Además, mucho de autogestión. Ese es el segundo que yo veo. Y el tercero es que también el tema del mindset y el aporte que tiene culturalmente, porque las organizaciones están teniendo que transformar sus culturas a culturas mucho más ágiles, a culturas mucho más digitales, a culturas más orientadas hacia la experiencia del cliente. Cuando tú implementas proyectos, acciones, planes de apropiación digital, estás aportando a esos atributos culturales y estás generando lo mismo, vuelvo y lo conecto, capacidad organizacional. Entonces, son muchos de los beneficios. Y otro, el bienestar también de las personas, porque cada vez hacemos que esto se vuelva mucho más ligero desde lo emocional y mucho más sexy desde lo emocional. Ya no es, uy, el ladrillo, pero ¿por qué me toca? Sino es, ¿qué me vas a poner a hacer? Ahora es que con ese pensamiento de apertura y no con pensamiento de resistencia. Total. Bueno, ¿La Cata, reina? gracias. te ayudó esa respuesta para Gracias, ganarte la gracias. corona. Muchas gracias. Gracias, gracias a las dos, Catalina, Pili, muchas gracias bueno, todo esto que nos comparten. Y Karen, pues bueno, para las personas que les interesa profundizar, que quieren entender y adquirir muchas más herramientas para este reto de la apropiación digital, ¿qué invitación nos tienes? Bueno, gracias, Cris.
Sí, efectivamente, tenemos una propuesta para acompañarlos en este proceso y bueno, con ustedes les presentamos nuestra certificación internacional en apropiación digital. Es un programa diseñado en un espacio de 32 horas para aprender y sobre todo para apropiar, como lo dice el enfoque. Y contarles, tenemos próximas fechas de apertura para nuestra primera versión. Iniciamos el próximo 26 de agosto. Y bueno, tenemos un horario especial dividido en sesiones de 3 horas para facilitar ese estudio. Vamos hacia fines de semana para no afectar productividad y bueno, ya les contaremos al detalle como tal de nuestro programa. Sin embargo, contarles que vinimos con premios para ustedes, llegamos con premios, entonces contarles que les trajimos un descuento especial para cursar nuestra certificación a todos aquellos quienes estén interesados. Y bueno, la invitación es para que aprovechen el descuento del 25% sobre el valor del cupo hasta el viernes 6 de agosto de 2021 y también contamos con un descuento del 15% hasta el viernes 13 de agosto. O sea, tienen opción 1 y opción 2 para que no se queden por fuera. Entonces, con gusto ya les compartimos nuestros datos para que los tengan presentes y pues podamos ampliar la información y aclarar las posibles dudas que tengan al respecto. Y bueno, bienvenidos todos a aprender un poco más, a conocer un poco más de cómo se hace, cómo llego a feliz término con la apropiación digital. Y vale, nada, no sé si algo adicional, Cris, algo que me falte. Por acá No, Karen, a ti. les cuento en el chat, nos están pidiendo que por favor compartamos el link de la grabación Sí, para quienes se nos unieron tardecito, entonces también para que a ellos también los tengan en cuenta en esto. Entonces, gracias, Pilarcilla. en esto. Sí, contarles que mañana hacemos el envío masivo a nuestros asistentes y bueno, a todos aquellos que no alcanzaron a llegar, pero que los tenemos presentes, ¿vale? Claro que sí. Muchísimas gracias. A Muchas ustedes, gracias por el espacio, espectacular. Y No, cualquier duda, súper. inquietud, nos escribe, Cris, que ¿quién les quedó contesto. princesa? No contaste. Está difícil. Las dos, las En dos. Aquí no en hay el próximo ganadores. webinar lo podrán conocer. No, solo Vale, hay ganadores las organizaciones que le apunten a acelerar sus resultados y acelerar la capacidad organizacional. Son uy, los ganadores. segunda respuesta de Reina. Ahora, gracias, Muchísimas gracias a Catalina, mil todos. Muchas gracias. gracias. Karen, muchas gracias por la gracias invitación. a todos. Feliz Un Estén noche. muy abrazo a bien. todos. Que estén Chao. bien. Feliz noche, feliz descanso. Gracias a todos. Y por supuesto les haremos llegar estos contenidos.